La mecánica clásica es lo que nosotros vamos a tratar de ver en lo que son los cursos de física, ¿verdad? Que es para enseñanza de las ciencias. Entonces, ¿de qué trata esto? Es la que analiza el movimiento y el reposo de los cuerpos y cómo va evolucionando en el tiempo, bajo acciones de fuerzas. Eso lo vamos a ver después. Y vamos a decir que se encuentra interesada en las leyes del comportamiento de los cuerpos físicos macroscópicos. Entonces, primero, después de que veamos el capítulo 2, que es este, ¿verdad? Y el 3, vamos a ver algo que es la dinámica, ¿verdad? Que después vamos a hablar de ella. En este momento vamos a trabajar lo que es la cinemática. Entonces, ¿qué vamos a ver acá? Las leyes del movimiento de los objetos sólidos, sin considerar las causas que lo originan. Vean que solo objetos sólidos. En su momento veremos el movimiento de los objetos líquidos, que va a ser la mecánica de fluidos. Y para esto lo que vamos a analizar son la velocidad y la aceleración, que son las magnitudes que vamos a trabajar. El primer movimiento, y es súper importante que lo entiendan porque es lo que más se ve en el colegio, es el movimiento rectilíneo uniforme. Ese tipo de movimiento, como vemos en el dibujo, se puede representar en una gráfica de velocidad versus tiempo, ¿verdad? ¿Y cómo se representa en caso que el movimiento fuera constante? Como la gráfica que ven ustedes en la parte izquierda, una línea recta. ¿Qué es lo que significaría? Que la velocidad, que es lo que está en el eje Y, no va a variar conforme avance el tiempo. Eso sería el primer movimiento que habla el capítulo, que sería la velocidad constante. Luego, se tienen que leer bien la parte de marcos de referencia, entender a qué hace alusión un marco de referencia. Entonces, el ejemplo que viene ahí, vean el dibujo, es un tren. Hay una persona caminando en el tren. Entonces, si ustedes estuvieran dentro del tren, ustedes verían a esa persona con una cierta velocidad, ¿cierto? Pero si ustedes están fuera del tren, ya verían a la persona que camina del tren con otra velocidad, porque su marco de referencia cambió. Entonces, depende de donde ustedes estén situados, van a ver el movimiento de diferentes maneras. Otro ejemplo, si están ahorita ustedes sentados viendo la presentación, si ustedes son el marco de referencia, para ustedes, ustedes se encuentran en reposo. Pero si alguno se va, digamos, qué sé yo, a la luna y está observando a la persona que está sentada en la computadora, entonces ya lo va a ver con un movimiento, ¿cierto? Que va a verlo rotando, porque la Tierra está rotando, y lo va a ver dándole vueltas al Sol. Ahorita vamos a hacer varios marcos de referencia cuando hagamos problemas y van a darse cuenta que es muy importante, primero, antes de hacer el problema, identificar cuál va a ser nuestro marco de referencia. Luego, también tenemos que entender la diferencia entre trayectoria y desplazamiento. Creo que esto lo hablamos en el primer capítulo. No solo se le puede decir trayectoria, de hecho en el primer capítulo se habla como distancia. Entonces, ¿cuáles son las diferencias? ¿Se acuerdan la diferencia entre un vector y un escalar? El escalar eh, no tenía dirección, mientras el vector sí lo tenía. Entonces, la línea azul que ustedes ven ahí en el dibujo me representa la distancia recorrida. Vean que es todo donde la persona camina. Entonces va a tener una longitud distinta al desplazamiento, que el desplazamiento lo que tomamos en cuenta, como la raya roja que está en la imagen, era el punto de inicio y el punto final. Entonces, si ustedes se acuerdan bien de eso, distancia y desplazamiento, ¿verdad? Las diferencias entre ambas, se puede hablar entonces de lo que es velocidad y rapidez. Entonces les ponía aquí unos dos ejemplos para ver si se acuerdan bien del desplazamiento y la distancia. Y el primer ejemplo, vean lo que decían. Carlos sale de su casa y cuando se encontraba a 400 metros de su casa, recuerda que olvidó la billetera. Y cuando se encontraba a 400 metros de su casa, recuerda que olvidó la billetera. Entonces sale de acá, digamos que 400 metros, y ahora está acá. Se acuerda que olvidó la billetera, entonces se devuelve. Pero dice que se devuelve en sentido contrario. Una vez que llega a su casa, o sea, recorre todo esto y llega otra vez aquí a su casa, ¿verdad? Ahí está en su casa. Y luego dice que cambia su rumbo 20 al sur, ¿verdad? Entonces 20 para allá, o sea, digamos, suponiendo que este es el norte y que este de acá es el sur. Entonces, ¿cuál sería el desplazamiento de él? Vean que sería solo 20 metros al sur, porque regresó a su punto de origen y se fue 20 metros al sur. Entonces,
Para sacar ese desplazamiento que ocupamos, solo el punto inicial y el punto final. Si se les preguntara cuál es la distancia, habría que sumar todo. Esos 400 que viajó primero, más los otros 400 que viajó después, más los otros 20. ¿Por qué es importante acordarse? Porque tenemos que ver la diferencia entre velocidad y rapidez promedio. Cuando ustedes escuchen el libro que dice velocidad, es que estamos hablando de desplazamiento entre tiempo. Por eso vean la ecuación que viene acá. La ecuación que ellos usan es posición final menos posición inicial, ¿verdad? Entre el tiempo que transcurrió. Por eso hablamos de velocidad. Pero si hablamos de rapidez, lo que ocupamos es toda la distancia total que se recorrió entre el tiempo, ¿verdad? Si hubiésemos tenido el dibujo aquel donde estaba la línea roja y la línea azul, si quiero sacar la velocidad, tendría que utilizar la longitud de las líneas rojas, porque son las líneas del desplazamiento. Si quiero sacar la rapidez, tengo que usar las líneas azules porque son las líneas de la longitud de la distancia, ¿verdad? Un ejemplo, la velocidad de Carlos, que quería ir a la pulpería y se devolvió, solo habría que usar el 220, el desplazamiento entre el tiempo que lo realizó. Si hubiéramos sacado la rapidez, entonces habría que utilizar 400 más 20, que serían 820. Hay ejercicios que normalmente me habla de rapidez y nosotros como que lo hacemos análogo a velocidad. Eso pasa en el movimiento rectilíneo uniforme, pero ¿por qué es que sucede eso? Bueno, porque en el movimiento rectilíneo uniforme todo se mueve en una línea recta, ¿verdad? Y normalmente en una línea recta y no hay desvíos. Entonces, ¿qué sucede? Que la distancia y el desplazamiento tienen magnitudes iguales. En dos corredoras se aproximan una a la otra en una pista recta con rapideces constantes de 4,50 y 3,50, respectivamente cuando están separadas 100 metros. Y la pregunta es, ¿cuánto tiempo tardarán en encontrarse y en qué posición lo harán si mantienen su velocidad? Aquí tendríamos a una persona y aquí tendríamos a la otra persona. Las dos se topan de frente, ¿verdad? Esta, vamos a decir que tiene una velocidad de 4,50 metros sobre segundo y esta otra tiene una velocidad de 3,50 metros sobre segundo. Y están separados una distancia de ¿cuántos? 100 metros. Entonces, me están pidiendo el tiempo que le tomaría a cada una encontrarse, ¿verdad? No sabemos cuándo se van a encontrar. Pero sí sabemos que la de 4,50 metros sobre segundo, al ir más rápido, va a recorrer mayor distancia. Entonces, no sé, voy a suponer que se encontraron aquí, ¿verdad? En este punto. Entonces, ¿qué se recomienda cuando son dos cuerpos los que se están en movimiento, ¿verdad? Que no es un problema de solo un cuerpo. Bueno, lo recomendable es colocar las ecuaciones de cada cuerpo. Voy a decir que este es A y que este otro es B. Entonces, ¿quién sería la velocidad VA o la rapidez VA? Ya vimos que en este caso tiene la misma magnitud. Sería la distancia que recorre A entre el tiempo que le toma A. ¿Quién sería la velocidad del B? La distancia que recorra B entre el tiempo que le toma B. Entonces, acá, cuando ustedes hacen eso, ya tienen las ecuaciones de cada cuerpo. Lo importante, lo que a veces ayuda es fijarse cuál de las variables que tiene cada ecuación se repiten. Entonces, yo sé que ambos tienen distancias distintas, van a recorrer distancias distintas, pero va a suceder que recorren el mismo tiempo, porque se van a encontrar al mismo tiempo, ¿sí? Porque el tiempo es el mismo para ellas, las dos están en el mismo tiempo, ¿cierto? Una empezó a correr, empieza el contador, la otra empieza a correr, empieza el contador y se topan. Entonces el tiempo TA es igual al tiempo TB. Eso nos permite hacer una igualdad con las ecuaciones. En este caso estas, ¿verdad? Pero con otros cuerpos podemos también hacer igualdades. Aquí, si yo despejo TA, me quedaría que es la distancia A entre la velocidad A, que de hecho las velocidades yo las conozco. En este otro me quedaría entonces que el tiempo B es igual a la distancia B entre, bueno,
rapidez, ¿ve? Entonces con esto yo puedo igualar, voy a ponerle a esta ecuación 1 y a esta ecuación 2 y podemos igualarlas porque los tiempos son los mismos. O sea, lo que vamos a hacer es esto que está TA es igual a TB y me queda de la siguiente manera. Ahora, bien, ya que tengo eso, vean que lo único que tengo de incógnita son las distancias. Ahí es donde uno tiene que decir, ¿y ahora qué hago? Entonces, analicemos las distancias que recorre cada uno. Hay que ponerla en términos de una variable, porque ahí tengo dos variables incógnitas, distancia A y distancia B. Entonces, la distancia A sería la distancia de la persona que recorre con más velocidad, yo sé que es mayor. Y la distancia B es la distancia de la persona que recorre una menor distancia. Yo le voy a poner a B que él solo está recorriendo una distancia X. Entonces, alguno de ustedes me dice cuánto está recorriendo el hombre A si B está recorriendo una distancia X. 100. Menos X. 100 más X. Menos 100 X. menos X. Ah, ok. Correcto, 100 menos X, porque es todo lo que recorrió menos el pedacito que recorre B, ¿verdad? Porque aquí se topan, 100 menos X. Entonces ya con eso uno puede llegar y tratar de despejar entonces la variable X, ¿verdad? Porque ya distancia A lo voy a sustituir por 100 menos X, la V es desconocida, y esto va a estar igualado a X entre VB. Entonces vean que de esta manera lo único que hacemos ahora es que despejar esa X. Entonces si quiere van despejando esa X y si alguno la encuentra me avisan cuánto les da. Voy a ir despejándolo yo acá. Estaría todo el paso a paso del despeje. Ok, entonces X me queda que X es igual a VB por 100 entre la suma de VA más VB. Y ya nosotros conocemos quién es VB, ¿verdad? Es 3,50 multiplicado por 100 entre los 3,50 más 4,50. Entonces, ahora sí, XA va a darme 100 menos 43,75 metros, 56,25. O sea, ya tengo las distancias que recorre cada una cuando se van a topar. Entonces, con esas distancias yo podría ahora sí encontrar el tiempo, porque la ecuación 1 y 2 son de tiempo. Y de hecho van a dar lo mismo. Cuando ustedes lo hagan, voy a hacerlo acá. Cuando ustedes hagan, ya sea que usen la ecuación 1, que dice que el tiempo A es igual a la distancia entre VA. Vamos a ver cuánto da. Tiene que darme un tiempo parecido si lo hiciera con la otra ecuación, 12,5. Y si lo hacen con la otra ecuación, la distancia en B es 43,75 entre 3,50. Y vieron, ya pudimos encontrar el tiempo. Vean que ahí viene esto que se vio en cálculo, que dice que la velocidad es la derivada de la posición con respecto al tiempo. ¿Por qué me funciona eso? Porque si matemáticamente a ustedes les dan una ecuación que dependa del tiempo, ¿verdad? Qué sé yo, AT a la 2 más BT, y se les pregunta por la velocidad, ustedes tienen que derivar esa ecuación con respecto al tiempo y ya encontrarían la velocidad. En caso que se les dé de esa manera, ¿cuál es la derivada de t a la 2? 2 a t. ¿Y cuál es la derivada de bt? Solo b.
Entonces ya esto que estoy encontrando acá es la velocidad. Cuando hay aceleración constante, la gráfica de velocidad-tiempo es de esta forma. Y vean que es muy parecida a una ecuación que veían en matemáticas, que era la recta, ¿verdad? Que la ecuación de la recta era y igual mx más b. ¿Se acuerdan de eso? Y m era lo que se conocía como pendiente. Entonces, esa m, que es la pendiente, me va a mí significar la aceleración, ¿verdad? En una gráfica de este tipo. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que como esa rayita es creciente para arriba, significa que esta moto va a ir acelerando, ¿verdad? Si le perteneciera a la moto, ¿verdad? Si esa rayita fuera decreciente, entonces significa que el móvil va a desacelerar. Y si esa rayita es una recta, o sea, no tiene pendiente, es una recta horizontal, entonces significa que tiene velocidad constante, como las corredoras que hicimos en el primer problema. Y ahora, vean acá los dibujos. Una aceleración mayor que cero indica un carro que cada vez aumenta su velocidad. Una aceleración menor que cero es un carro que disminuye cada vez más su velocidad. Y una aceleración igual a cero es un objeto que se mueve a velocidad constante. Entonces, ¿qué es aceleración? Ya para estar claros con un término de aceleración. Bueno, aceleración, voy a ponerlo acá. Cuando yo tengo algo que tiene una aceleración de 2 metros sobre segundo al cuadrado, lo que quiere decir es que cada segundo su velocidad va a aumentar en 2 metros sobre segundo. O sea, puede ser que en el tiempo 0 segundos, él tuviera 0 metros sobre segundo. Entonces, ¿cuánto va a tener en el tiempo un segundo si la aceleración es de esto? 2 metros sobre segundo. ¿Cuánto va a tener en el tiempo de 2 segundos? 4. ¿Cuánto va a tener en el tiempo de 3? 6. ¿Y cuánto va a tener en el tiempo de 4? 8. Eso es aceleración, es una tasa de aumento o disminución de algo. Aquí yo lo estoy aumentando porque el signo de la aceleración es positivo, pero si es negativo, entonces habría que más bien disminuirle cada segundo 2 metros sobre segundo. Entonces, vean ahí las imágenes que presenta el libro, cómo la pendiente en una gráfica me representa distintas cosas. Allá hablamos del pasado que me representaba la aceleración. Es este ejemplo de acá. Vean que es una gráfica velocidad versus tiempo. Por eso la pendiente representa aceleración. Pero si yo tengo, como este otro caso, una gráfica de posición versus tiempo, más bien la pendiente lo que me va a representar a mí, ¿qué va a ser? La velocidad. Vean que como la aceleración también es una pendiente, prácticamente la ecuación de la aceleración media es la ecuación de una pendiente, ¿verdad? ¿De qué? Cuando y es v, entonces de una gráfica de velocidad versus tiempo. Entonces, si ustedes conocen V2 y V1, T2 y T1, pueden encontrar la aceleración media. Entonces, normalmente esa V2 es una velocidad final y esa V1 una velocidad inicial. Los tiempos serían los tiempos correspondientes a cada velocidad. Estas serían las ecuaciones de aceleración constante. Ya con estas ecuaciones se supone que se podrían hacer un montón de problemas. ¿Qué sería esta V? Una velocidad final. Esta, la velocidad inicial, por eso tiene un índice sub 0. Esta sería la aceleración que tiene el móvil y t el tiempo. Y acuérdense que a menor que 0 es desacelera. En estas ecuaciones, a mayor que 0 es acelera. Porque el problema puede ser que diga que el carro está desacelerando. Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer? Cambiar la aceleración, bueno, ponerle a la aceleración un símbolo negativo. Y ya eso me cambia los datos. Luego tenemos esta otra ecuación, ¿verdad? La 2, en donde tenemos una posición final y una posición inicial. Aquí es importante saber que x menos x inicial es lo mismo que un delta x. Esto es lo que se desplaza el objeto, entonces es un desplazamiento. Porque muchas veces en el problema no se les da quién es la posición final o quién es la posición inicial, solamente se les dice cuánto fue lo que se desplazó el móvil. Entonces ustedes nada más pasan ese x sub 0
a la izquierda y sustituyen x menos x sub 0 por lo que se desplazó. Esta sigue siendo la v sub 0, que es la velocidad inicial. Este sigue siendo t de tiempo y la aceleración, considerando lo mismo, si desacelera o acelera. Luego esta otra ecuación que me relaciona las velocidades finales e iniciales, la aceleración y el desplazamiento. Vean que ya en esta no meten la variable tiempo, entonces sin un problema no tienen el tiempo, pueden utilizar esa. Y esta otra, ¿verdad? La última, que lo que hace es no meter la variable aceleración, entonces pueden utilizarla cuando no tengan la variable aceleración. Entonces, voy a hacer uno con cálculo, para que vean más o menos lo que les decía del cálculo. Bueno, el problema es este. El problema dice, un automóvil está detenido ante un semáforo. Después viaja en línea recta y su distancia con respecto al semáforo está dada por una ecuación. Entonces, eso es un automóvil detenido frente a un semáforo, ¿verdad? Y el movimiento de ese automóvil está dado por esta ecuación. Vamos a ver cuál es. Dice que es bt a la 2 más menos ct a la 3. Y le dan los, bueno, voy a quitar ese más ahí que está estorbando y solo dejémosle un menos para que no se confundan. Menos, ok. Y me dan los valores de b. Dice que b vale 2,40 metros sobre segundo al cuadrado. Dice que C vale 0,120 metros sobre segundo al cubo. Entonces, el inciso A lo que me dice es, calcule la velocidad media del automóvil entre un intervalo. ¿Qué intervalo? Me dice que de t igual 0 a t igual 10 segundos. Ese es el intervalo. Entonces, para yo poder encontrar la velocidad media, necesito la ecuación de la velocidad media. ¿Alguno sabe cuál es la ecuación de la velocidad media? De todas. Alguien que me diga cuál es de todas las ecuaciones. Profe, es x2 menos x1 sobre t2 menos t1. Correcto, ¿verdad? No vayan a usar otras. Si le dicen velocidad media es esta. ¿Quién va a ser mi x2? ¿Quién va a ser mi x1? Di mi posición en un tiempo 2 y mi posición en un tiempo 1. Entonces eso es lo que hay que identificar. Entonces identifiquemos eso primero. ¿Quién va a ser mi t2? Los 10 segundos, ¿verdad? ¿Quién va a ser mi t1? Los 0 Pero, segundos. ¿Sí? Entonces, ya que tengo eso, vamos a ver quién es mi x2. Y mi x2 es la posición a los 10 segundos. Entonces quedaría la ecuación. ¿Ve cuánto me decían que valía? 2,40 metros sobre segundo al cubo. ¿Cuánto vale t? T vale 10 segundos. ¿Verdad? Porque es x2, entonces uso t2 al cuadrado. Menos c, ¿cuánto vale c? C vale 0,120 metros sobre segundo al cubo. Y ese c lo multiplico por t. ¿Cuánto vale t? 10. Listo, el cubo. Y listo, estamos. Entonces, el x2 me quedaría de la siguiente manera. Es meter eso en la calculadora y le damos. Y hacemos lo mismo con el x1. Entonces hagamos el x1. No voy a, bueno, pongamos todo de una vez. El x1. Bueno, el x1 es muy fácil de ver cuánto va a dar. ¿Por qué? Porque los dos términos multiplican por el tiempo, ¿cierto? Tanto bt a la 2 como ct a la 3. Y el tiempo en x1 es 0. La posición es 0. ¿Verdad? Ahí de una vez lo vemos. Ya con eso puedo calcular ahora sí la velocidad media. Démosle a ver a la velocidad media. Entonces la velocidad media sería x2, 120 metros, menos 0 metros, entre
El tiempo 2, 10 segundos, menos 0 segundos. Y hacemos eso. ¿Cuánto es eso? 12 metros 2. sobre segundo. Y listo. Ese sería el inciso A. El inciso B lo que dice es lo siguiente. Vamos a ver, dice, calcule la velocidad instantánea del automóvil en el tiempo de 0 y en el tiempo de 5 segundos. Pero velocidad instantánea. Entonces, vamos a ver cómo se hace eso. Para la velocidad instantánea es en un instante dado. Entonces, la mayoría de veces lo que se usa es una ecuación de la posición en función del tiempo. ¿Y qué ecuación me da el problema? Una ecuación de posición en función del tiempo. Esa es la que vamos a usar. Pero no puedo solo sustituir ahí los tiempos porque no me estaría dando la velocidad instantánea. Lo que me estaría dando es la posición instantánea. Entonces la derivamos. Menos 3ct a la 2. Eso es la derivada. Y eso es igual a ¿qué? A la velocidad en función del tiempo. Con esta de acá encuentra uno la velocidad instantánea. Entonces encontremos la velocidad instantánea en el tiempo de 0, que es el que me pedían, que va a ser 0, porque los dos términos se multiplican por t, entonces cuando sustituyo el 0 da 0. Y a los 5 segundos sería 2 por b, 2,40 metros sobre segundo al cuadrado, por t, y t son 5 segundos, menos 3 por c, que son 0,120 metros sobre segundo al cubo, por t, que son 5 segundos al cuadrado. ¿Y cuánto da entonces la velocidad a los 5 segundos? Sería calcular, a ver. Y eso me da 15 metros sobre segundo. Entonces vean que esto es velocidad instantánea, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo después de que el auto arrancó vuelve a estar detenido? Entonces, eso es una pregunta que a veces uno puede quedar, ¿y cómo hago eso? Entonces, una opción es usar la ecuación que nos dan y ver si podemos sacarla con esa ecuación. Si no se puede sacar con eso, usamos la de velocidad. Si no se puede con esa, entonces volvemos a derivar y sacamos la de aceleración. Cuando el carro está detenido, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a tener? ¿Qué variable? ¿La velocidad de cuánto va a ser? 0. De 0. Entonces yo puedo utilizar esta ecuación, que fue la que obtuve en el inciso pasado, y sustituyo v de t por 0. ¿Y qué despejo? El tiempo. Aquí si hacemos el despeje me quedaría de esta manera. Puedo cancelar este tiempo con uno de acá. Entonces me queda 2b entre 3c es igual a t. Y ese sería el tiempo que dura en volver a estar detenido. Vamos a sustituir aquí el b. Y sustituimos el c. Y veamos a ver cuánto da eso. 13,33 me da a mí. Segundo. En caída libre podemos ver el 2,40. No importa. Bueno, este problema es una navecita. Voy a resumirlo. Es una navecita que esa nave va alunizando, ¿verdad? En la luna. Y lleva una cierta velocidad con motores y con toda la cosa, pero justo en el momento que está a una altura de 5 metros, ella apaga los motores. Entonces, cuando dice que apaga los motores, lo que pasa es que en este momento inicia una caída libre. Entonces, ya de aquí en adelante yo puedo utilizar las ecuaciones de caída libre. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que como es caída libre, yo necesito saber si en ese momento ese cohete tenía una cierta velocidad. Y el problema me dice que sí, que tenía una velocidad de 0,8 metros sobre segundo. Ok, es descendente, entonces más bien esta velocidad es hacia abajo. Vamos a ponerle un negativo porque va hacia abajo. O sea, las velocidades cuando va hacia abajo las ponemos negativas y cuando van hacia arriba las vamos a poner
positivas. Todo esto para las velocidades. Y para el caso de la gravedad, como la gravedad es un vector que apunta hacia abajo, lo voy a tomar siempre negativo. ¿Qué rapidez tiene justo antes de tocar la superficie? Y me dan que la aceleración debido a la gravedad es de 1,6 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Qué ecuaciones utilizamos? Bueno, en caída libre hay varias ecuaciones que ya vienen adaptadas a caída libre porque son las mismas ecuaciones de aceleración constante. Teníamos esta ecuación para aceleración constante. Entonces, esta ahora va a ser ¿cuál? Vy igual V inicial en Y más la gravedad por el tiempo. Esta va a ser nuestra ecuación para la caída libre. Claro, en algunos lugares no se van a encontrar ese signo más como un signo menos. Pero es porque yo les dije a ustedes que la gravedad siempre la íbamos a usar negativa. Entonces se pone el símbolo menos para que ya no tengan que meter acá la gravedad como negativa. Otra ecuación, haciendo eso con todas, tendríamos las siguientes. Y igual Y sub 0 más V inicial de Y por tiempo menos 1/2 de la gravedad por tiempo al cuadrado. ¿Cómo sería la tercera? Bueno, la tercera sería Vy a la 2 igual a V inicial Y a la 2 menos 2 gravedad entre Y menos Y sub 0. Y esta sería nuestra tercera. Y podríamos tener una cuarta, que sería Y menos Y sub 0, igual a velocidad inicial en Y, más Vy entre 2 por el tiempo. Y esa sería nuestra cuarta. Entonces, volviendo a nuestro ejercicio, vean que yo puedo utilizar la ecuación 2. ¿verdad? Entonces, determinemos eso usando esta ecuación. ¿Cómo quedaría esa ecuación cuando sustituya los datos? Bueno, Y menos Y sub 0, ¿cuánto es? Es cuando yo necesito determinar mi marco de referencia. Entonces, yo les recomiendo que el marco de referencia sea en el punto donde inicia la caída libre. Entonces, vean que lo estoy poniendo acá, lo ven, en rojo. Entonces, ¿qué significa? Que de ese punto para arriba, todas las distancias van a ser positivas. Y de ese punto para abajo, las distancias van a ser negativas, ¿cierto? Entonces, desde ese punto donde él empieza a caer en caída libre, hacia el suelo, ¿cuánto hay? No hay 5. ¿Habrían cuánto? Menos 5 metros. Si yo lo quiero ver con esta ecuación de acá, yo digo que la posición final a la cual va a llegar sería menos 5. Y la posición inicial de donde salió sería 0, que eso es igual a menos 5 metros. ¿verdad? O sea, 0 metros sería mi Y inicial y menos 5 sería mi Y final. Listo. Entonces, ¿cuánto pongo de velocidad inicial en Y? Pongo menos 0,8. El tiempo no lo conozco. Menos, ¿cuánto vale la gravedad ahí? ¿Dónde dijeron ellos? Ah, bueno, esta ecuación le hace falta el menos 1/2, ¿no? De GT a la 2. ¿Cuánto vale la gravedad? Vale 1,6. ¿Fue que decía? Sí. Entonces sería menos 1/2 por 1,6 T a la 2, ¿verdad? Entonces, ¿qué es esto de acá? Es una ecuación cuadrática. Ax a la 2 más bx más c igual a 0. Entonces, lo que podemos hacer es llevarlo a esa forma, menos 0,8. ¿verdad? Las unidades era de gravedad, entonces metros por segundo al cuadrado por t a la 2. Y ahí tengo el a. Más bx, ¿quién es b? Es menos 0,8 por t. ¿Y quién es c? El que está solito, pero hay que pasarlo al otro lado, entonces por eso queda más 5 metros. Todo esto igual a 0. Entonces a, ya tengo quién es mi b, y ya tengo quién es mi c. Entonces nada más determinen en la calculadora cuáles son los valores de T1 y T2, porque como es una cuadrática va a tener dos soluciones. Teniendo el tiempo, lo único que yo voy a hacer ahora es encontrar ahora sí la velocidad final en el tiempo que yo necesito. Claro, el tiempo 2 es negativo, ese no lo tomo en cuenta. Veamos a ver cuál ecuación uso. Yo voy a usar la 1. La 1 es velocidad en Y es igual a velocidad inicial en Y menos G por T.
Entonces, esa me va a dar la velocidad en el punto antes de colisionar. ¿Cuál es la velocidad inicial? Menos 0,8. ¿Y quién es la gravedad? 1,6. ¿Y quién es el tiempo? 2,05 segundos. Es el 2,44. Ok, este es un globo, entonces el dibujo que viene es de un globo y una velocidad hacia arriba. Dice que adentro del globo, bueno, alguien suelta un saco de arena y el globo, cuando lo suelta en el saco de arena, está a una altura de 40 metros sobre el suelo. Entonces aquí está el suelo. Después de que se suelta, el saco de arena está en caída libre. Entonces el inciso A es calcular la posición y la velocidad del saco en estos tiempos. 0,250 segundos y en el tiempo de 1,0 segundos después de soltarse. Entonces, veamos a ver cómo lo hacemos, porque lo que me están preguntando es la posición y la velocidad del saco, son dos cosas. Entonces, primero, ¿cómo puedo encontrar la posición? Puedo usar la ecuación aquella. ¿Ya? ¿Por qué ya esta me sirve más? Bueno, y porque tengo los tiempos, ¿verdad? A los que yo quiero encontrar las posiciones. Entonces solo es sustituir, ¿verdad? Entonces vamos a ver, y menos y inicial sería igual a, ¿cuánto es la velocidad inicial en y? Bueno, la persona que estaba dentro del saco, digo dentro del saco, adentro del globo soltó el saco, pero como el globo tenía una velocidad de 5 hacia arriba, ¿cuánto sería la velocidad inicial de ese saco? Aunque él lo deje, aunque él, la persona lo soltara, el globo ya estaba en movimiento, entonces cuando él suelta el saco, en realidad ese saco también iba con la persona y con el globo hacia arriba, entonces la velocidad inicial que tenía el saco era hacia abajo. Correcto. ¿Verdad? El marco de referencia es el globo. Entonces, mi origen, ¿verdad? Porque hay que escoger aquí dónde va a ser mi origen, es este. ¿Verdad? Entonces, todo aquí para abajo va a ser negativo, todas las distancias para arriba positivas. Listo, entonces ahí vamos por el tiempo de ¿cuánto? 0,250 segundos menos un medio. ¿Cuánto es la gravedad? 9,8 porque estamos en la Tierra. Por el último tiempo, 0,250. Nada más que elevado a la 2. Calculemos eso. Eso me da a mí 0,94. ¿Ustedes les da eso también? Da eso. Sí. Ok. Vean que da positivo. ¿Qué significa? Que ese globo no ha caído todavía. Ese globo está subiendo por acá. Está como por aquí. Porque como él ya lleva una velocidad hacia arriba, significa que cuando él lo suelta, él todavía sube un poquito. ¿Verdad? Sube aquí. Bueno, el origen más bien sería este, porque aquí es donde cae. ¿Verdad? Entonces sube del origen un poquito. Con t igual un segundo. Y menos y inicial sería entonces 5 metros sobre segundo por un segundo menos un medio de 9,8 por un segundo a la 2. Y me dicen cuánto da eso. 0,1. 0,1. Ok. 0,1. O sea, ¿qué hizo el globo ahora? Ya al puro segundo. Ahí sí bajó un poquito. Bajar. Sí. Y ahora lo que encontremos normalmente entonces tiene que darnos distancias negativas. Vamos con las velocidades. Bueno, las velocidades, fácil, con aquella ecuación, ¿se acuerdan? Velocidad inicial en y menos g por t. Entonces, podemos encontrar la primera velocidad inicial, sería en el tiempo de 0,250, sería los
5 metros sobre segundo menos los 9,8 por el tiempo de 0,250 segundos. Y listo. 2,55. Positivo. Tiene sentido que sea positivo porque en ese momento iba hacia arriba. Vamos con la otra. Menos 4,8. Y tiene sentido que sea negativa, ¿verdad? Porque en ese momento, justo en ese momento, ya inicia a bajar el globo. El B. El B me pregunta cuántos segundos tarda el saco en chocar con el suelo después de soltarse. Entonces, vean que después de soltarse, ¿qué les había dicho? Una cosa es distancia y otra cosa es desplazamiento. Él puede soltar el globo, puede haber subido aquí, ¿cuánto era que subía? 0,94, seguir subiendo y llegar a bajar aquí a 0,1 y luego bajar todos los 40. Todo eso es una distancia, ¿verdad? Es un recorrido. Pero si yo quiero encontrar cuánto tiempo le toma en caer, puedo hacer esta misma ecuación que había usado en el problema anterior. Y de altura voy a usar lo que él se desplaza. ¿Cuánto es lo que él se desplaza? Él se desplaza menos 40 metros, ¿verdad? ¿Cuánto es la velocidad inicial en Y? Sigue siendo los 5 metros por segundo por tiempo menos 1/2 por 9,8 metros sobre segundo al cuadrado por tiempo a la 2. Y ustedes ya son unos expertos en cuadráticas, entonces lo acomodamos para que quede de la forma cuadrática y meterlo en la calculadora. Si, bueno, para seguir, ya con este tiempo yo podría encontrar cuál es la velocidad del globo justo antes de colisionar. Ya tengo el tiempo. Entonces, ¿cuánto es la velocidad inicial? 5 menos 9,8 metros sobre segundo al cuadrado por el tiempo, 3,41 segundos. Y listo. Hacen eso. 5 menos 9,8 por 3,41. Y eso sería menos 28,42. Y yo les puedo preguntar en videoconferencia, ¿por qué menos? ¿Qué significa menos? Entonces ya me dicen, es porque en ese punto, en ese instante de tiempo, la velocidad instantánea es negativa porque va en dirección hacia abajo el objeto. Y por mi marco de referencia, abajo va a ser negativo y arriba va a ser positivo. Ok, y ya hay una última cosita que quiero hablar de la caída libre con este problema, que es la altura máxima, porque hay una altura máxima. ¿Verdad que ustedes encontraron, cierto, que él iba a subir a 0,94, pero no sabemos si va a seguir subiendo antes de iniciar otra vez a bajar, ¿cierto? Teóricamente decimos que la caída libre, el objeto va a llegar a un punto más alto, después en ese punto más alto va a haber una velocidad de 0, ¿cierto? Porque el objeto deja de subir y luego ya empieza a bajar nuevamente. Entonces nosotros lo que sabemos es esto, ¿verdad? Eso es lo que sabemos. Vamos a ver entonces cuál va a ser esa altura máxima. Puedo preguntar cuál es la velocidad en el punto más alto en una caída libre y ustedes me dicen que es 0. Bueno, sí, en este caso sí, porque solo se mueve en Y, ¿verdad? Entonces solo hay una componente que va a ser 0, entonces la velocidad va a ser 0, ¿verdad? Pero más adelante vamos a ver que en otros casos, como el parabólico, no pasa. Solo la Y es 0 y la X se mantiene cambiando. Pero está bien, entonces. Con ese dato yo podría entonces ver qué hago. Y no sé, se me ocurre. No sé, velocidad final es igual a velocidad inicial en Y menos G por T. ¿Qué puedo encontrar con esto y este dato? Podría encontrar cuánto tiempo le toma al bichillo llegar a tener una velocidad de Y de ¿cuánto? De 0. Entonces 0 igual a 5 metros sobre segundo menos 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Vean que aquí yo puedo despejar un tiempo, ¿verdad? Haciendo el despeje, que es mandar esto aquí positivo, entonces me queda así, 5 metros sobre segundo entre 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Y eso da, ay, la pucha, se me perdió esto, aquí. Eso da 0,51 segundos. ¿Lo ven? 0,51 segundos.
Y con este tiempo, ahora sí, con esta ecuación puedo encontrar esto que va a ser la altura máxima, ¿verdad? Siempre hay que tener cuidado de dónde estoy yo tomando referencia. Vea que esta altura máxima va a ser lo que me dé del origen. Entonces veamos a ver cuánto da. Eso da 1,28 metros. Este era mi origen. Entonces desde aquí hasta aquí hay 1,28 metros. Solo que en el D le preguntaban que cuál era esa altura máxima, pero de un observador que estaba en el suelo, o sea, alguien que estuviera aquí, no sé, tirado ahí viendo hacia arriba, ¿verdad? Estuviera ahí viendo. Para él no va a ver 1,28, él va a ver ese 1,28 más los 40, entonces para ese observador la altura sería de 40 metros más 1,28. Y eso es 41. 28. Este problema me gustaría hacer lo que es de aceleración constante, ya para terminar, que son bolsas de aire de un automóvil. Dice que el cuerpo humano puede sobrevivir un trauma por aceleración, que es una parada repentina, si la magnitud de la aceleración es menor que esta cantidad. O sea, si es menor que esto, puede sobrevivir o hay más posibilidades de sobrevivir a un trauma por el golpe. Si usted sufre un accidente automovilístico con una rapidez, le dicen, digamos que ustedes iban en el carro, ojalá nunca les pase, pero sufrieron un accidente automovilístico, ¿no? No sé, con un árbol. Y colisionan con el árbol y lo que pasa es que dice que ustedes tenían una velocidad inicial de 105 kilómetros entre hora. Y es detenido por una bolsa de aire que se infla desde el tablero. O sea, el carrillo tenía una bolsa de aire, entonces esa bolsa de aire hizo que esa bolsa de aire tenía, bueno, no sé, no se parece a una bolsa de aire, pero ustedes se lo imaginan así. Y esa bolsa de aire, vamos a ver si sufre, ajá. Y es detenido por una bolsa de aire que se infla desde el tablero. ¿En qué distancia debe ser detenido por la bolsa de aire para sobrevivir al percance? ¿Verdad? Entonces, es todo lo que dan. Pero es lógico que si usted quiere ser detenido por la bolsa de aire, su velocidad final ¿de cuánto va a ser? De cero. Porque si no lo detiene, entonces no va a ser cero. Pero la idea es que lo detenga. Entonces, eso es todo. Vean que lo único que habría que hacer es considerar esto y esto, ¿verdad? Para encontrar esa distancia que yo necesito en la que la bolsa de aire se activa, porque digamos, la bolsa de aire está como inflada en el momento 1 y luego en el momento 2 ya está destripada. Entonces, en el momento 2 es cuando se ha movido una cierta distancia de, y quiero saber cuánto es esa distancia, que es la que la cara de la persona o la persona recorre desde un punto 1 hasta un punto 2, donde se detiene la persona, ¿verdad? Entonces, eso es lo que está pasando. Entonces, ¿qué ecuaciones me ayudaban? Entonces, habría que ver las ecuaciones que no incluyeran que no incluyeran el tiempo, ¿verdad? Porque aquí no están hablando de cuánto tiempo dura la cara en donde toca la bolsa de aire y luego ya se detiene. Entonces, una de las que no tomaba el tiempo era esta, velocidad final al cuadrado era igual a la velocidad inicial al cuadrado por no más 2 veces la aceleración entre x menos x sub 0. ¿Verdad? Esta. Entonces vean, lo que me están preguntando es esto de acá. Entonces lo único que tenía que hacer era identificar la ecuación y ya ahora sí despejar. Y queda así el despeje. Cuando ya tengo el despeje, nada más meto los datos. ¿Cuál va a ser la velocidad final? 0, porque la cara se va a detener después de que se estripe toda esa bolsa. Menos la velocidad inicial al cuadrado. ¿Cuánto es la velocidad inicial al cuadrado? Tendríamos que tener la aceleración en kilómetros por hora, pero como no la tenemos, pasémoslo rápido. 1 kilómetro, ¿cuánto es? Son 10 a la 3 metros. Y 1 hora, ¿cuántos segundos son? 3600. Entonces, ¿cuánto da eso?
29,17 metros sobre segundo. 29,17 metros sobre segundo al cuadrado, entre 2 veces, por la aceleración que yo más o menos necesito que la persona no se vaya a matar, 250. Y calculo cuánto va a dar. Claro, aquí vean que la aceleración, como él se va a llegar a detener, aquí es donde yo necesito meter el negativo. ¿Sí? Esto daría 1,70 metros. La bolsa de aire solo se puede llegar a, o sea, tiene que comprimirse 1,70 metros para que pueda sobrevivir la persona al percance.